En este sentido, yo quiero ir ya preparando nuestros corazones. Hemos venido, la semana pasada estuvimos hablando también de algo que tiene que ver con la vida de la iglesia, que es la vida personal, que es el perdón. La semana anterior estuvimos hablando acerca del carácter, del corazón, ¿no? Y yo quiero hablarte de un tema que yo sé que es un tema que tú vas a decir, bueno, este tema ya lo doy por hecho, este tema pues ya lo he escuchado, pero creo que es muy importante también para que nos prepare. Y quiero empezar por una pregunta que voy a preguntar a la gente, a los que estamos hoy aquí, y quiero que me contestéis, ¿vale? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Y esto va a dar también título a mi predicación. Así que antes de que mi amigo Nacho me lo ponga, mi pregunta es esta. Piénsala, te voy a dejar un segundo para que lo pienses y luego voy a señalar a algunos que me contesten. Voy a señalar que me contesten. No hables, voy a señalar yo, ¿vale? Así que prepárate, no es una pregunta complicada, es una pregunta fácil. La pregunta es esta: ¿a qué has venido a la iglesia? Piénsala un segundo, no me contestes, piénsala. ¿A qué has venido a la iglesia? ¿Ya lo tienes? Ok, a ver por dónde empiezo. Miriam, ¿a qué has venido a la iglesia? Hoy van a salir los nombres hasta por... Rápido, conciso y preciso. ¡Pum! Amén. Me vale con eso. A ver, Isabel, ¿a qué has venido a la iglesia? Ajá. Muy bien. Xiomara, ¿a qué has venido a la iglesia? A recibir palabra del Señor. Muy bien. Marian, ¿a qué has venido a la iglesia? Vale, pero dame uno, ¿no? Ok. José Daniel, ¿a qué has venido a la iglesia? José Daniel, primero. A llenarte, madre de Dios. ¡Paulo! ¿Lo habéis entendido? Ni lo habéis entendido. Es que estaba hablando en lengua, ¿eh? que viene a flipar en la presencia de Dios. Qué tremendo. Muy bien. Bueno, todas las respuestas son buenas dentro de lo que contestamos, ¿no? Seguramente algunos más, pues podríamos contestar. Pero una cosa que nos pasa, no todas las respuestas han ido en esa línea, pero en un alto porcentaje sí. Si te fijas, todas las respuestas están centradas únicamente en Dios, ¿vale? Y esto que te voy a decir te puede sonar un poco raro, pero te lo voy a explicar. Dios es el centro de todo lo que hacemos. ¿Amén? Amén. Pero es interesante que cuando Jesús habló de la iglesia, habló de propósito, y muchos de esos propósitos están, escucha, indirectamente y obviamente relacionados con el Padre, pero están directamente relacionados con los hermanos. Te lo voy a volver a repetir. Indirectamente, claro, y obviamente está relacionado con el Padre, pero también directamente están relacionados con los hermanos. ¿Y en qué sentido te digo esto? Por ejemplo, Jesús dice, no, es como que, no lo dice la Biblia, no, pero como que Jesús pensara esto, ¿no? Vale, hay que ir a alabar a Dios, a la iglesia. Hay que ir a adorar. Hay que permanecer en los caminos del Señor. Pero Jesús puede ver la raíz de la cuestión, y aunque el deseo pueda estar presente, la dificultad que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos en nuestro día a día, es grande. Entonces, la lógica o la frase podría ser esta: yo deseo alabar a Dios, pero estoy desanimado. Yo deseo cantar a Dios, pero estoy angustiado porque quizá he perdido un familiar. Yo deseo hacer la misión de Dios, pero no tengo fuerza. Y ahí, en esa raíz que te estoy queriendo traer, es donde nosotros podemos ver, y tú puedes ver que en nuestro corazón está el deseo de agradar a Dios, pero vivimos en un mundo, dice la palabra, un mundo caído, y por ende, lo que hay a nuestro alrededor nos afecta. Todo lo que nosotros vivimos en nuestro día a día nos afecta, nos presiona, nos daña. Y Jesús sabe que quizás nuestro corazón anhela alabar a Dios, anhela hacer la misión de Dios, anhela glorificar cada día su nombre. Pero también hay una lucha.
Y fíjate qué interesante, y este es el primer texto que quiero llevarte, Juan 17:15. Jesús aquí no está predicando. Jesús aquí no está dando un gran sermón. Jesús aquí está orando, está hablando con el Padre. Y hay unas palabras que Jesús dice aquí. No sé si me las puedas poner. Juan 17:15. Vamos a leer del 15 al 21. Si no, lo busco aquí. Dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Jesús está diciendo, Padre, no te pido que los quites, te pido que los guardes. Versículo 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, venga, acompáñame. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, fíjate, no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos, y esta frase es hermosa, sean uno. Oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate cómo Jesús está orando y Él está diciendo, no te pido que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes. Pero en este momento, cuando Jesús está orando estas palabras, Él está hablando del sentido de la unidad. Es decir, en otras palabras, de la iglesia. Tú y yo, hermano y hermana, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos escogidos por Dios, como antes se decía. Pero escucha, vivimos en un mundo difícil. Y a veces va a haber momentos donde tú quieras alabar a Dios, pero va a ser difícil. Va a haber momentos donde tú quieras hacer la misión de Dios, pero va a ser difícil. Y Jesús, en medio de esta oración, Él está expresando algo muy importante. Dice, que ellos sean uno. Padre, igual que tú y yo somos uno, que ellos también se unan, que seamos todos uno. Uno. Que ellos sean uno para que el mundo crea. Hermanos, la iglesia, en este sentido, es un oasis en medio de un desierto. La iglesia, hermano, es un bálsamo en medio del caos. No sé si has escuchado esta palabra, bálsamo. ¿Sí? La palabra bálsamo un bálsamo es algo que hidrata, algo que protege, algo que alivia el dolor. ¿A qué has venido a la iglesia? Bueno, pues lógicamente nosotros solemos decir estas palabras. Yo he venido a la iglesia a renovarme. Yo he venido a la iglesia a coger fuerza. Yo he venido a la iglesia a levantarme. Y sí, hermano, podrán haber muchos más motivos, ¿vale? Pero te digo esto. En esta mañana yo quiero darte otra perspectiva de por qué venimos a la iglesia. Y que quizá a lo mejor podamos saberlo, pero a veces se nos puede olvidar. Fíjate, quiero decirte dos motivos por los cuales venimos a la iglesia. Y que hoy voy a hablarte de esto. Ya te digo, puedes sacar muchos más motivos, pero voy a hablarte de dos cosas. Dios, escucha, se va a servir de su iglesia para ayudarte. Y la segunda es, tú vas a ser usado por Dios para ayudar a tus hermanos. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 10, versículo 24, que este es el texto base que queremos mirar en esta hora, versículo 25. Es un texto muy conocido. Y versículos 24 y 25 nos dice lo siguiente, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice el versículo 25, que lo conocerá, no dejando ¿de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjate, en esta carta que nosotros vemos, el autor de Hebreos, te voy a hablar un poquito del contexto. Es una carta que es dogmática, pero a la vez también es muy práctica. Justo los versículos de antes nos está hablando de la obra de Jesús, de que podemos acercarnos confiadamente ante el Señor, pero también de repente hay un giro y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor. Porque siempre decimos esta frase, todo lo que tiene que ver con Dios en este sentido vertical también se manifiesta en este sentido horizontal. Jesús dijo, resumió la ley, ¿no? Y le dijeron, bueno, ¿cuál es la ley?
resume la ley. Dijo, el primer mandamiento es, ¿cuál es? Amarás al Señor. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Es entender que lo que tiene que ver con Dios también tiene que ver con mi prójimo. Es lo que decía Jesús, Padre, que ellos sean uno en nosotros. Está vinculado, está totalmente relacionado. Y en este texto, como te digo, está hablando de la obra de Jesús de una forma hermosa. El libro de Hebreos, la carta de Hebreos lo hace de una forma hermosa. Pero ahora de repente dice, y considerando unos a otros para estimular el amor y las buenas obras, y no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y mira, el autor de Hebreos es interesante que habla aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia. Fíjate lo que dice Hechos 20:28. Quiero leerte este también para que podamos asentar esta base. Hechos 20:28 es un texto también que nos habla de esa relación que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Me lo puedes poner? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y mira esto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, hubo un costo, hubo un precio, hubo alguien que pagó. Él dice, yo he puesto mi vida por la iglesia del Señor. Y está animando a que en ese momento la iglesia pueda cuidar del rebaño, cuidarlo. Dice, porque Cristo dio su vida por la iglesia. Ahora, fíjate qué interesante esto. Para Cristo la iglesia tiene mucho valor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y hay un momento determinado en Hechos, capítulo 9, donde dice la palabra que Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo en ese momento? Persiguiendo a los cristianos. Entonces Saulo va decidido a matar cristianos, pero de repente dice que hubo una luz del cielo y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero espera, está persiguiendo a los cristianos, no está persiguiendo a Dios. Pero hay un vínculo tan fuerte entre Jesús y la iglesia, que escucha lo que voy a decirte. Cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, se está levantando en contra de Dios. Cuando alguien se levanta para dañar a la iglesia, está dañando a Cristo. Y cuando alguien ama a la iglesia, ama a Cristo. Muchas veces nos pasa, y en este contexto donde nosotros vivimos, quiero también explicar un momento esto, pero muchas veces yo he encontrado gente cuando he predicado, ¿no?, que te dice, yo amo a Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. ¿Había escuchado alguna vez esa frase? Y esto realmente es, por un lado, es algo que tiene que hacernos reflexionar, porque realmente algo, quizá la iglesia no está haciendo bien en su responsabilidad. Pero, como se decía muy bien en el retiro, no podemos separar a Cristo de la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo. Y me gustaba el ejemplo, ¿te acordáis, no? Lo que estuviste en el retiro, el ejemplo que ponía el pastor Cristian, que decía, bueno, intenta abrazarme sin tocarme el cuerpo, solamente intenta abrazarme tocando la cabeza. Es muy complicado, es difícil. Cuando una persona va a abrazar, siempre al final acaba tocando cuerpo. Porque el cuerpo y la cabeza están unidos. Cuando alguien desprecia a la iglesia, está despreciando a Cristo. Uy, pero esto, no, y esto pasa. Despreciamos, hablamos mal de la iglesia y no nos damos cuenta de que Jesús está totalmente vinculado con la iglesia, de que Jesús ama a la iglesia, de que Jesús se dio por la iglesia. Por eso cuando tú hablas de la iglesia, hermano y hermana, no me lo tomes a mal, ¿vale? Pero esto es para que pensemos, ten cuidado también con lo que hablas. Ten cuidado cómo hablamos de la iglesia, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la novia de Cristo. Y bien nos decía el pastor Cristian, ¿no? Esto es como si tú hablas mal de mi esposa. Si tú hablas mal de mi esposa, te estás metiendo conmigo. Porque yo no puedo hacer una separación. Y si tú hablas mal de mi esposa, a mí me duele. O no, nos duelen los esposos o las esposas. Y este texto que hemos leído de Hebreos dice, voy a empezar por el versículo 25, dice, no dejando de congregaros.
como algunos, me impacta esta frase, que lo diga en aquel tiempo, como algunos tienen por costumbre. O sea, tú puedes ver el contexto de Hebreo y te das cuenta de que el autor de Hebreo está diciendo que había gente que ya tenía la costumbre de no congregarse. Por eso tú encuentras en Hebreos capítulo 5 que hay una corrección cuando dice, debiendo ser ya maestros, sois todavía niños. Oye, lo que se creía de esta iglesia es que ya era una iglesia que llevaba tiempo. Lo que se creía de este pueblo, de este grupo, es que ya llevaban tiempo. Sin embargo, el autor le tiene que decir, oye, debiendo ya ser maestro, aún sois todavía niño. Hermano, fíjate qué curioso, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. O sea, para ese pueblo ya llegó un momento en que se había vuelto una costumbre. Y quiero decirte esta frase. Decía un autor que se llama Kistemaker, decía, una carencia de amor por Dios y por el prójimo es el cristiano que se aleja de los cultos y de la vida de la iglesia. Pero voy un paso más allá. Un maduro en la fe sabe que congregarse no es una opción, es una necesidad. Un inmaduro considera que congregarse es algo opcional. La voy a volver a repetir, ¿vale? Y no me la tome a mal, pero un maduro en la fe, según lo que estamos viendo en Hebreo, sabe que congregarse no es una opción, es una necesidad y una responsabilidad, podríamos decir. Un inmaduro considera que congregarse es algo opcional. ¿Qué es congregarnos? ¿Qué significa? ¿Qué implica congregarnos? Congregarnos, hermano, implica, en ese momento cuando se está hablando de esta palabra de congregarse, tener una reunión en un lugar específico. Bien sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos en ese lugar se convierte en un santuario. Ese lugar es un lugar donde celebramos la presencia de Dios. Y dice la Escritura que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está en medio de nosotros. Ahora, esto puede ocurrir en este lugar, que es muy bonito, pero también puede ocurrir en una plaza. También puede ocurrir en tu casa, también puede ocurrir en otros lugares. Porque Dios no se ha encajonado en un lugar concreto, sino que Dios está en medio del pueblo que le busca. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Vamos bien? Fíjate qué interesante también esto. Congregarse es un anticipo de lo que disfrutaremos en la presencia del Señor. Porque allí estaremos todos congregados. Y te voy a soltar la bomba, ponme la frase. Fíjate qué frase, ¿eh? Hay gente que no desea estar con sus hermanos en la iglesia, pero sí desea estar con ellos en el cielo. Como dice mi amigo el pastor Héctor, dile al que tiene a tu lado, esa te pasó rozando. Qué curioso que hay cristianos que no desean estar con su hermano en la iglesia, pero sí quieren estar en el cielo con ellos. Porque allí estaremos todos congregados. Ahora, yo te hago esta pregunta, hermano, ¿por qué es importante congregarse? Este mismo texto nos da 3 palabras que son clave y que son las que quiero destacar en esta mañana. El texto nos dice 3 palabras. Mira, las palabras son considerándonos, estimularnos y exhortarnos. A ver si las podemos repetir. Considerarnos, dilo fuerte. Estimularnos, exhortarnos. Quiero hablarte de estas 3 palabras que aparecen en este texto que hemos visto. Considerarnos. Fíjate, si te fijas, voy a empezar por esto. Ninguna de estas palabras está en singular. No dice, la palabra no está diciendo recibir, ser bendecido, crecer personalmente. No. Está hablando en un sentido de unidad. Está hablando en un sentido de pluralidad, de compañerismo, de familia. La palabra considerarnos, en el griego, a ver si me la ayuda ahí, ¿no? Catanoeo, ¿verdad? Algo así. Y esta palabra, catanoeo, viene a ser relacionada con esta palabra, catalejo. ¿Os suena esa palabra, catalejo? ¿Sí? ¿Qué es un catalejo? Algo que tú usas para ver. Pero un catalejo, cuando tú utilizas un catalejo, ¿es por qué? Porque quieres definir tu visión sobre algo concreto, ¿no? Seguramente tú has ido
a un lugar donde hay animales y sabéis que hay esas maquinitas, ¿no? Que le echas una monedita y se supone que te dicen, mira, usa esa maquinita para que puedas ver al león, ¿no? Y tú empiezas como un loco, ¿verdad? Así, con tu catalejo a buscar al león hasta que dices, mira, ahí está el león. Lo que nosotros estamos haciendo con ese catalejo, de alguna forma es concentrar nuestra mirada, nuestra atención, todo lo que somos en un punto concreto, en algo concreto. Mira, algo que veo yo aquí es que esta palabra considerarnos tiene que ver con mirar a los hermanos. Contemplar a los hermanos con un sentido de cariño. Por ejemplo, nosotros venimos a la iglesia y yo veo la cara de Óscar, por ejemplo. Y yo puedo ver si él está alegre, si él está triste. Y nada más que por ver su rostro yo puedo decir, oye Óscar, ¿qué te pasa? Esto es lo que de alguna forma nos está diciendo aquí, considerar. Es decir, poner nuestra atención en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Poner la atención en la persona que yo tengo a mi lado. Pero cuando tú no tienes interés en mirar al león, ¿para qué voy a utilizar el catalejo, verdad? ¿Sí? ¿Me sigue? En la iglesia pasa igual. Cuando tú no tienes interés por la gente, tú no miras a la gente. Tú vas a tu culto, a tu alabanza, pero no estás pendiente de tu hermano y de tu hermana. Aquí en la carta de Hebreos nos está invitando a que podamos mirarnos, a que podamos detener un momento y con atención y con cariño ver cómo está mi hermano. Es verdad que yo puedo llegar así, ¿no? Sonriendo y de alguna forma también poner mi máscara. Es cierto. Pero oye, hermano y hermana, tú lo sabes. A veces ya cuando llevamos tiempo juntos, nos conocemos, estamos compartiendo, nos damos cuenta en la mirada. Yo cuando terminé el culto el viernes, yo vi a un muchacho que estaba llorando. Y yo me acerqué a él y lo abracé porque sé por qué está llorando. ¿Pero qué tuve que hacer? Mirarlo. Poner mi atención. El viernes estuvimos compartiendo también de esta palabra, de esta frase, ¿no? Míranos. Cuando hablamos de esta palabra, considerarnos, es que pongamos el catalejo y empecemos a decir, oye, ¿quién vino hoy al culto? Vino fulanito, lo saludé, lo vi tan contento, qué alegría, gloria a Dios. Pero no vi a mi otro hermano. ¿Dónde estaba mi otro hermano? Estoy como buscando el león, pero no encuentro el león. ¿Y qué pasa cuando tú has pagado la monedita y estás buscando al león y no encuentras al león? ¿Qué pasa? Te pone nervioso, te enfada incluso. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Oye, qué bueno sería que, no en plan mal, entiéndemelo bien, qué bueno sería que nosotros cuando vengamos al culto digamos, no veo a mi hermano, no lo veo, ¿dónde está? Y entonces después podamos ir y hacerle una llamada. Oye hermano, te eché de menos hoy en el culto. Oye hermano, hace días que no te veo. Qué bueno sería que pudiéramos considerarnos los unos a los otros. Luego hay otra palabra que dice estimularnos. Y esta palabra estimularnos está relacionada con la palabra provocar en el buen sentido. La Biblia también aparece en el mal sentido de provocar a ira, por ejemplo. Pero aquí está hablando el autor en el sentido bueno. Y de alguna forma es como que dice, pongan en acción su mente para encontrar alguna manera de provocar unos a otros. Y nos dice muy bien el texto, iniciando al amor y a las obras buenas, ¿no? A la excelente, a la honrada, a las mejores obras. Eso nos dice el texto, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta palabra, estimularnos, es una palabra interesante. Porque es provocar ganas de hacer algo. Por ejemplo, los niños, ya sabéis esto, ¿no? Cuando son pequeños, una de las cosas que se trabaja mucho es la estimulación. Por ejemplo, hay juegos que se hacen con los niños, ¿para qué? Para provocar, para despertar, por ejemplo, el interés de los niños, la curiosidad, el deseo de aprendizaje. Pero hay alguien que tiene que de alguna forma estimular al niño para que el niño tenga el deseo de buscar, para que el niño tenga el deseo de aprender. Y buscamos, como padres saben, ¿no? Buscamos muchas veces la forma, la manera para que el niño diga, ¡wow! Yo quiero eso. La Biblia, hermanos y hermanas, nos está diciendo que nosotros tenemos que estimularnos.
los unos a los otros. No es una cuestión solamente de que vengamos a la iglesia, de que nos animemos para venir a la iglesia. Es una cuestión de estimularnos a seguir creciendo en el Señor. Estimularnos significa también llevarnos a un lugar mayor. Cuando yo, por ejemplo, estoy dando un estudio bíblico a un joven, da igual que yo sepa toda la teología, da igual que yo sepa toda la Biblia, si yo no consigo estimularlo a él para que él busque de la palabra, ¿sabes lo que va a decir? Qué aburrido. Y te va a venir una semana, te va a venir a la siguiente semana y a la tercera ya no te viene. La primera te vino porque no sabía lo que venía, la segunda te vino por compromiso y a la tercera ya no te viene. Pero la responsabilidad del maestro en ese sentido es estimularlo, motivarlo, hacerle, no sé, a través de preguntas. Jesús utilizaba las parábolas, ¿verdad? Formas para despertar un deseo mayor. Hermano, cuando tú vienes a la iglesia, tú y yo venimos a la iglesia, escucha, no venimos solamente para recibir, no venimos solamente para nosotros enfocarnos en Dios, venimos también para estimular a los demás. Venimos también para que otros se puedan contagiar, para que otros también se puedan despertar. Por eso muchas veces cuando decimos vamos a clamar, vamos a orar unos por otros, hermano, no es por hacerlo de verdad. No es porque el pastor esté aburrido y te quiera mover a que tú estés todo el rato orando. No, es por estimularnos. Porque mi oración puede transformar la vida también de mi hermano. Porque mi oración puede levantar la vida de mi hermano. Porque mi abrazo puede levantar la vida de mi hermano. Ahora, la pregunta es esta. ¿Para qué voy yo a la iglesia? Piensa en esto. Yo voy a la iglesia, como te he dicho antes, para considerar a los hermanos, pero también ahora piensa esto, yo voy para estimular a los hermanos. Oye, y esto no es una cuestión solamente de cantar, de saltar, de aplaudir, que todo eso está bien, puede entrar dentro del pan, pero es esa cuestión de wow, para mí es un deleite. Y yo quiero que, igual que para mí es un deleite venir a la iglesia, también lo sea para mis hermanos. Te voy a decir una cosa, y no estoy regañón hoy, pero quiero dejarte esto. Me preocupa cuando hay padres que dicen que aman venir a la iglesia y sus hijos no lo aman. Me preocupa. Porque eso significa que el padre no está estimulando a su hijo para que tenga la pasión, el deseo de venir a la iglesia. Me preocupa. Nosotros, en nuestra casa, el sábado, estamos mentalizando ya a nuestros hijos. Mañana vamos a la iglesia y vamos a cantar y vamos a saltar y vamos a dar nuestra ofrenda. Llévate tu monederito con tus monedas y echa tu ofrenda. Y le decimos, y vamos a estar con tal niño y tal niña y tal familia y va a estar el otro. Y ¿sabes? Los niños empiezan, estoy deseando que venga el domingo. Luego lo que les cuesta es levantarse, eso sí. Pero ellos son felices. ¿Por qué? ¿Porque nosotros seamos los padres perfectos? No, porque hemos entendido que hay que estimular en este sentido. No estamos engañando, no estamos vendiendo un producto aquí, ¿sabes? No se trata de eso. Se trata de que conocemos al Dios vivo, al Dios poderoso. Se trata de que sabemos los beneficios que tiene el congregarse, el ser iglesia, el ser familia. Y lo que hacemos es transmitirlo a otros. Estimulamos a la gente, motivamos. Y a mí esto me encanta. Tú lo has visto. Cuando viene una persona que viene ahí como, bueno, a ver si voy, no voy, ahí está, tal y cual. Pero cuando llega a la iglesia, hay tal estimulación, hay tal despertar de los hermanos, que la persona dice, wow, tengo que volver otra vez. Y eso es algo hermoso. Porque primero nos enfocamos, estamos buscando, viendo la vida de los hermanos, pero también nos movemos en estimular a los hermanos. Tercera palabra, exhortarnos. Uy, esta palabra. Hermano, esta palabra engloba muchas definiciones. Y es interesante hasta lo que tiene. Fíjate, está relacionado con orar, está relacionado con alentar, está relacionado con animar, está relacionado con confrontar, está relacionado con amonestar, con consolar, con exigencia incluso. No está solamente enfocada en amonestar, ¿vale? Mayormente está enfocada en animar. Muchas veces cuando hay gente que lee la Biblia exhortar piensa que le tiene que dar ahí ¡pah! No, está enfocada en animar.
no es regañar, es decir a la persona que tienes a tu lado, vamos hacia adelante, vamos a seguir caminando. Fíjate una vez más, el sentido de las palabras que aquí el autor de Hebreos está utilizando es un sentido de unidad. Es un sentido de que todos tenemos que caminar, que todos debemos de avanzar. Efesios también nos dice eso. Hasta la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos, hasta a ese varón perfecto, debemos seguir creciendo en unidad. Creciendo todos juntos. Y no mirar solamente por nosotros mismos. Y no mirar solamente por mi vida, por mi bendición, para que Dios me dé a mí, por sentir yo solamente su presencia, sino que tenemos que empezar a tener un enfoque y una visión, de pluralidad, no de individualidad. Por eso, hermano, y quiero decirte esto, cuando dejamos de tener esa vida de comunidad, cuando dejamos de congregarnos, estamos dejando de tener esa vida de comunidad y por lo tanto estamos teniendo una vida egocéntrica y egoísta. Yo sé que esto que digo es duro, pero es necesario que podamos también asentar esto. Cuando hablamos de estas cuestiones, muchas veces también ocurre un punto importante y es el hecho de que yo, hermano, entienda, como te decía antes con dos propósitos, que Dios se va a servir de su iglesia para ayudarme a mí, pero también me va a usar a mí para ayudar a otros hermanos. Quiero decirte esto, déjate ayudar. En este 2026 tenemos este propósito, déjate ayudar. Déjate cuidar. Pero también ayuda tú a otro. Cuida a tus hermanos. Apacentar la grey los unos de los otros. Apacentémonos cada uno de nosotros. Cuando dejamos esa vida de comunidad, estamos hablando de una vida egocéntrica y egoísta. Y quiero darte un ejemplo que pensaba en esta mañana. Y yo sé que es un poco absurdo, pero creo que nos puede ayudar a poder entender. Imagínate que cada vez que yo vengo a la iglesia o tú vienes a la iglesia, hay un hermano en la puerta que te da un abrazo, ¿vale? Y ese abrazo realmente es como que cada vez que te da el abrazo, ese abrazo son las fuerzas que necesitas para esa semana. Imagínate, ¿vale? Estoy poniendo así un poco. Cuando te da el abrazo, de repente te renueva y dices, puedo hacer frente a esta semana. Viene el siguiente domingo, un poquito cansado, abatido, te vuelve a dar el abrazo y vuelve otra vez a tener esas fuerzas, ¿no? Y es como que ese abrazo lo cambia todo. Imagínate que yo soy el que doy ese abrazo, ¿vale? Te doy ese abrazo, te renueva, te da fuerza y tiro para la siguiente semana. Y ahora imagínate que yo digo un día, bueno, me ha salido trabajo, así que ya no podré ir los domingos a la iglesia. Por lo que tanto, ya no podré abrazar a ese hermano. Pero pienso esto, bueno, que lo abrace otro. Te hago una pregunta, ¿esa reflexión de qué nos está hablando? ¿Esa actitud de qué nos está hablando? Siendo duro y claro, nos está hablando de un corazón egoísta. Porque yo no estoy poniendo la mirada en lo que ese abrazo le está dando, afectando a ese hermano, sino que estoy poniendo la mirada en mí. Por eso, lo que quiero que entiendas en esta mañana, hermano y hermana, es que cuando yo vengo a la iglesia, no es una cuestión personal, no es una cuestión mía, es una cuestión de comunidad, es una cuestión de familia. Es entender que cuando yo abrazo a un hermano, estoy bendiciendo a ese hermano. Cuando yo oro por ese hermano, estoy bendiciendo la vida de ese hermano. Cuando yo le doy una palabra, estoy bendiciendo la vida de ese hermano. Y la iglesia es como un bálsamo. Quizá con mi abrazo, con mi palabra, con mi gesto, con mi sonrisa, estoy trayendo un refrigerio sobre su vida. Estoy sanando heridas que quizá él tiene y a lo mejor ni sabemos. Por eso, hermanos, tenemos que ver la iglesia desde la perspectiva no de lo que yo recibo y de lo que yo deseo, sino de lo que yo doy. De lo que yo doy.
Y termino con estos dos textos. Gálatas 6:10, si me lo puedes poner. Y el otro texto lo hemos citado anteriormente, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre ha habido mucho debate con esa última frase de Jesús, ¿no? ¿Qué significa realmente? ¿Qué te tienes que amar a ti y tal? Yo creo, hermanos, que nosotros nos amamos a nosotros mismos por naturaleza. Nos amamos. Y lo que Dios dice, igual que tú te amas a ti, ama también a tu prójimo. Gálatas 6:10, ¿lo tienes? Así que, según tengamos oportunidad, fíjate, dice, hagamos bien a todos. Tú estás en el supermercado, si tienes la oportunidad, hazle el bien a las personas que están allí. Pero fíjate qué énfasis aquí, y mayormente a los de la familia de la fe. Te pregunto, ¿cuántas veces nosotros tenemos mejor trato con gente de fuera que nuestros propios hermanos en la iglesia? Y aquí dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Hoy la idea, hermano, es que puedas levantar tu mirada. Que levantemos la mirada de nuestro ombligo. Que cojamos ¿cómo se llama? El catalejo. ¿Se me había ido la palabra? Y empecemos a ver cada persona que hay a nuestro alrededor. Y digamos, Señor, cada persona que hay a mi alrededor, Señor, yo quiero exhortarla. Yo quiero motivarla. Yo quiero despertar en él más pasión. Yo quiero cuidarlo. Yo quiero protegerlo. Y hacer el bien en todas las oportunidades que tenga sobre la vida de mis hermanos. Una vez le preguntaron a la iglesia de Hillsong, creo que todos lo conocéis, y esto es algo que a mí me impactó. Hicieron una encuesta, ¿no?, en las iglesias de Estados Unidos. Y la encuesta iba relacionada con el hecho de que muchas de esas iglesias recibían gente llegaba a la iglesia, pero decía la estadística que solamente el 5%, el 8% se quedaba en la iglesia. Sin embargo, le preguntaron a Hillsong que por qué su estadística decía que el 60% se quedaba. Yo no estoy diciendo que, porque Hillsong luego han salido muchas cosas, ¿no? Pero le preguntaron en ese momento que por qué el 60% sí se quedaba en su iglesia. Y ellos dijeron, porque para nosotros es muy importante predicar la palabra. Para nosotros es muy importante el tiempo de adoración y alabanza. Pero entendimos que había una parte que estábamos descuidando que tenía que ver con el cuidado de la gente. Con el amar a la gente desde el minuto 1 que entra por la puerta. Pero también la gente que ya está, que es parte de la iglesia, que sigan siendo cuidadas. Y a mí esto siempre me impactó, porque no hablaba del 5%, 8%, hablaba del 60%. O sea, piensa esto. Hermano, no me toca a mí. No le toca al que tiene a tu derecha ni a tu izquierda. Te toca a ti. Te toca a ti. Coger el catalejo y empezar a buscar y empezar a ver. Y exhortar y alentar y motivar a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros. Hay una frase, y con esto ya termino, sabéis que siempre digo termino 3 veces, ¿no? Que leí en un libro que se llama La Iglesia Relevante, si lo quieres leer. Y él decía, en las primeras páginas, este autor decía, la iglesia no está para soportarla, la iglesia es para disfrutarla. Yo te pregunto, ¿para ti la iglesia es una carga o es un gozo? Es una alegría. Que el viernes sales de trabajar, estás cansado, pero cuando algo es una alegría para ti, escúchame, tú vas. Yo recuerdo un amigo que él decía, yo cuando termino de trabajar me voy corriendo a la iglesia. Dice, pero llego los 10 últimos minutos. Dice, pero ¿sabes para qué llego? Para saludar a la gente. A mí aquello para saludar a la gente llego. Y ahí con mi ropa de mecánico, no sé qué. Dios te bendiga, me alegra verte. Aquí estamos. Porque la iglesia es una alegría.
no es una carga. No te digo solamente esto en el sentido de viernes, domingo, que hay que venir, que tenemos que ser parte, pero tenlo esta presente. Cuidémonos, amémonos, sigamos creciendo en la unidad que el Señor oraba y que el Señor deseaba.